Durante tu formación académica, has realizado investigaciones de manera indirecta en Internet, libros, periódicos y revistas, con el propósito de recopilar información sobre un tema. Por eso, en esta ocasión, te hablaré de una técnica de estudio en la que, de manera directa, puedes realizar investigaciones y esta se refiere a la entrevista. La entrevista es una técnica de estudio que te apoya en la recopilación de información mediante la interrogación estructurada, aunque algunas veces la puedes realizar en una conversación libre. Es una conversación que se establece entre dos o más personas. Una de ellas hace la función de entrevistador y las demás de entrevistados con la finalidad de obtener información sobre un asunto o un tema específico. Entre las características más importantes, destaco formato pregunta-respuesta. Para llevarlo a cabo, se requiere de un entrevistador, quien cumple la función de dirigir la entrevista mediante la dominación del diálogo con el entrevistado. El entrevistado es la persona que contesta las interrogaciones del entrevistador. Para la realización de la entrevista, te puedes apoyar en las siguientes herramientas: aparatos de grabación o de audio. También puede ser una cámara fotográfica o una libreta para tomar apuntes. Por último, para socializar tu trabajo, puedes utilizar los formatos del podcast, video o reporte escrito, también llamado reporte de la entrevista. La entrevista puede clasificarse según su estructura en entrevista estructurada. Sucede cuando el entrevistador organiza y planifica previamente las preguntas que planteará al entrevistado. Se compone de preguntas cerradas, es decir, lleva un formato rígido. Por su parte, la entrevista semiestructurada, su formato es más flexible. Aunque se tiene un esquema fijo de preguntas, existe la posibilidad de que surjan otras que no estaban contempladas. Este tipo de formato es el que más se usa. Por último, la entrevista no estructurada se trata de una entrevista libre, sin programación ni listado de preguntas. Dependiendo de la habilidad del entrevistador, este formato puede ser beneficioso o no. Las preguntas van surgiendo de acuerdo al desarrollo de la conversación. La entrevista tiene como función reconocer la opinión o difundir cualidades de la persona entrevistada de forma objetiva o también subjetiva, es decir, desde la perspectiva del entrevistado. Toda pregunta que realices la tienes que evidenciar por escrito y a ese texto se le conoce como reporte de entrevista. El reporte de entrevista es un documento en el que se expresan las ideas principales de una entrevista. Puede tener apreciaciones del entrevistador y suele presentarse el contenido de manera resumida. Su estructura se divide en tres partes. Introducción. Son párrafos que expresan los objetivos e ideas principales que nos hace entender los propósitos de dicha entrevista. Cuerpo.
Son los párrafos que presentan las ideas más importantes de la entrevista. Pueden incluir fragmentos textuales de lo hablado, así como anotaciones y descripciones sobre el entrevistado y opiniones o explicaciones del entrevistador sobre detalles puntuales, el lugar donde tuvo lugar la entrevista, el ambiente, los sillones, las fotografías, todo lo que se le ocurra al entrevistador rescatar en ese momento. Conclusión. En este párrafo se expresa la opinión personal del que realiza el reporte de la entrevista, estableciendo su criterio personal, su apreciación independiente al criterio del lector. A manera de conclusión, la entrevista, en un sentido estricto, es un diálogo entre dos o más personas que responde al formato de pregunta-respuesta. Sus elementos principales son un entrevistador que efectúa las preguntas y un entrevistado normalmente experto en una materia de interés social que las responde. El uso de esta técnica te permitirá acercarte a nuevos temas, conocimientos y experiencias. ¿Qué esperas? Pongámosla en práctica. Nos vemos hasta el nuevo video. Por favor, no olvides suscribirte. Dale me gusta y activa la campanita para que tengas conocimiento de los próximos videos.